La prohibición de someter a las personas privadas de la libertad y a sus visitantes a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia del 23 de julio de 2020, T-259-20, magistrado ponente Cristina Pardo Schlesinger, expediente T-7575-016, sobre este tópico ilustró: 1. La prohibición de someter a las personas privadas de la libertad y a sus visitantes a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Sala Séptima de Revisión observa que uno de los problemas jurídicos planteados en la presente acción de tutela versa sobre circunstancias que han sido analizadas varias veces por esta corporación. En los siguientes acápites se hará una breve referencia al marco normativo de las requisas, para luego citar los casos análogos donde la jurisprudencia constitucional ha desarrollado reglas aplicables específicamente a las requisas de internos y visitantes en establecimientos carcelarios. (1.1.1) El artículo 55 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expidió el Código Penitenciario y Carcelario, modificado por el artículo 73 de la Ley 1709 de 2014, establece las reglas generales de las requisas a las personas en los establecimientos carcelarios. Al respecto, señala lo siguiente: abre comillas, artículo 55. Requisa y porte de armas. Toda persona que ingrese a un centro de reclusión o salga de él por cualquier motivo deberá ser razonablemente requisada y sometida a los procedimientos de ingreso y egreso. Nadie, sin excepción, en situación normal podrá entrar armado a un centro de reclusión. Ningún vehículo podrá ingresar o abandonar el establecimiento, ni paquete o documento alguno, ni volumen de carga saldrá de él sin constatación y requisa. Los internos deben ser requisados rigurosamente después de cada visita. Cierra comillas. 1.1.2. El artículo 112 de la mencionada ley consagra, por su parte, el régimen de visitas de las personas privadas de la libertad. Precisa que las visitas deben realizarse de conformidad con las exigencias de seguridad del respectivo establecimiento, sin que ello implique, abre comillas, la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, cierra comillas. En su inciso tercero señala puntualmente que las requisas y cualquier otra medida de seguridad deben darse, abre comillas, dentro de un marco de respeto a la dignidad humana y a la integridad física de las personas, cierra comillas. Finalmente, prohíbe expresamente, abre comillas, las requisas al desnudo, cierra comillas, y permite excepcionalmente las requisas intrusivas, abre comillas, únicamente mediante el uso de medios electrónicos, cierra comillas. 1.1.3. En la misma línea de las disposiciones anteriores está el Reglamento General del INPEC. Por mandato del artículo 65 del Código Penitenciario y Carcelario, el director del INPEC expidió la resolución 6349 de 2016, a la cual deben sujetarse los reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión en Colombia. Esta resolución señala en su artículo 121 que todas las requisas que se realicen en el establecimiento penitenciario deben darse dentro de un marco de respeto por la dignidad humana y la integridad física y moral de las personas. 1.2. La prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes durante las requisas a internos y visitantes. Jurisprudencia constitucional. En la sentencia T
702 de 2001, la Sala Sexta de Revisión estudió una acción de tutela interpuesta por una persona privada de la libertad contra la Penitenciaría Nacional de Valledupar por tratos denigrantes durante las requisas. El accionante expuso que él y otros internos eran obligados por el personal de seguridad a desnudarse y hacer sentadillas. Además, adujo que durante las requisas eran obligados a, abre comillas, levantarse los testículos, bajar el pene y correr el prepucio, cierra comillas. Abre paréntesis, Corte Constitucional, sentencia 702 de 2001. Magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, cierra paréntesis. La sala centró sus consideraciones en el concepto de dignidad humana y precisó que este no es solo un principio constitucional, sino también un derecho fundamental autónomo, de eficacia directa y susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela. Enfatizó que la prohibición de someter a las personas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecida en el artículo 12 de la Constitución es un contenido concreto de la dignidad humana y una regla de obligatorio cumplimiento para las autoridades carcelarias. 1.2.1 Esta sentencia se hizo referencia por primera vez a la circular número 035 del 26 de marzo de 1997 emitida por el director del INPEC, ampliamente citada en sentencias posteriores, en donde se establecen directrices claras y concretas sobre registros personales en los establecimientos penitenciarios. Vale la pena citar algunos fragmentos de esta circular. 2 puntos. Abre comillas. Por ningún motivo se permitirá la requisa genital o de tacto vaginal toda vez que se cuenta con otros mecanismos para detectar armas o sustancias estupefacientes que deben ser agotados antes de utilizar procedimientos que, además de inútiles, constituyen un trato denigrante para las personas a quienes se les practica, aunado al hecho de la falta de consideración de quienes la realizan. Tales circunstancias han llevado nuevamente a reiterar la ineficacia de tales medidas, las que a la postre han generado tutelas y reclamaciones, al dejarse al descubierto que son conductas que atentan contra el derecho fundamental de dignidad personal, derecho que debe ser pilar de todos los funcionarios del Instituto Preservar. Así las cosas, por medio de esta circular se reitera y ordena que, a partir de la fecha, se dejen de practicar estas requisas genitales o de tacto vaginal y en su lugar se practique una requisa general a la persona por encima de la ropa, sin necesidad de desnudar al visitante. En cuanto al interno, deberá requisársele minuciosamente, observando los mismos parámetros una vez haya concluido la visita. 1.2.2 Al resolver el caso concreto, la sala puntualizó que la rutina de hacer desnudar a las personas privadas de la libertad y obligarlos a exhibir sus partes íntimas es una clara vulneración del artículo 12 de la Constitución. Estas prácticas, aunque son realizadas con el propósito de garantizar la seguridad del establecimiento carcelario, no son constitucionalmente admisibles, habida cuenta del trato inhumano y humillante que ellas suponen. Precisó que las requisas intrusivas son innecesarias, debido a que existen mecanismos menos invasivos y más eficientes para detectar sustancias y elementos prohibidos, como las máquinas de rayos X y los detectores de metales. Por consiguiente, amparó el derecho fundamental a la dignidad humana del accionante y ordenó al establecimiento carcelario a dar estricta aplicación a la circular número 035 de 1997 expedida por el director general del INPEC.
1.2.3. En la sentencia T 269 de 2002, la Sala Sexta de Revisión se refirió nuevamente al tema de los abusos cometidos durante las requisas en los establecimientos carcelarios. En esta oportunidad, estudió el caso de una visitante que durante una requisa fue tocada abusivamente, obligada a mostrar sus senos y a hacer sentadillas. La sala reiteró su jurisprudencia sobre la prohibición de realizar requisas que impliquen el contacto físico y visual sobre el cuerpo desnudo, existiendo otros mecanismos tecnológicos para garantizar la seguridad. En relación con el respeto a la dignidad humana de las personas visitantes, precisó lo siguiente, dos puntos. Abre comillas. Siguiendo el desarrollo del respeto del derecho a la dignidad humana en los establecimientos carcelarios, esta sala estima que no solamente los reclusos deben ser tratados acorde a la dignidad humana, las personas que acuden a visitarlos, bien sea periódicamente, bien esporádicamente, también son merecedores de un trato digno, más aún cuando éstas no tienen restringidos sus derechos en virtud de una pena privativa de la libertad. Es decir, tienen garantizado el ejercicio pleno de sus derechos y, por tanto, los funcionarios de los establecimientos carcelarios deben obrar en consecuencia garantizando la efectividad de estos. Abre paréntesis, artículo 2, Constitución Política, cierra paréntesis, cierra comillas. Abre paréntesis, Corte Constitucional, sentencia T 269 de 2002, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, cierra paréntesis. 1.2.4. En la sentencia T 690 de 2004, la Sala Octava de Revisión estudió el caso de una persona privada de la libertad que, actuando en nombre propio y en representación de las mujeres visitantes, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad y a la familia debido a las requisas ofensivas a las que eran sometidas por los guardias. En este fallo, la sala se preguntó si el establecimiento penitenciario demandado, pese a no contar con las herramientas tecnológicas necesarias para respetar la dignidad e integridad moral de los internos y los visitantes, podía obligarlos a desnudarse, hacer sentadillas y explorar sus cuerpos con el fin de garantizar la seguridad y el orden internos. 1.2.5. En sus consideraciones, la sala reiteró que las requisas o cacheos superficiales sobre la ropa de los reclusos y de los visitantes están permitidas, así como las requisas sobre los elementos que poseen o pretenden ingresar. Por el contrario, están prohibidas las, abre comillas, injerencias visuales o por contacto sobre los cuerpos desnudos de internos y visitantes, como las intervenciones, comprobaciones y registros corporales, en tanto son medidas restrictivas de la intimidad corporal, de la libertad, de la integridad física, moral y jurídica, cierra comillas. De igual forma, puntualizó que la realización de requisas intrusivas sobre el cuerpo humano requiere de, abre comillas, intervención judicial, atendiendo las pautas y lineamientos constitucionales y leales sobre el punto, en aras de garantizar el respeto de los derechos fundamentales que tales procedimientos comprometen, cierra comillas. 1.2.6. En dicho pronunciamiento, la Sala amparó los derechos fundamentales del accionante y sus familiares visitantes a no ser sometidos a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, con el propósito de evitar futuras vulneraciones y debido a lo ineficiente de las requisas corporales, ordenó al INPEC dotar al establecimiento carcelario accionado con, abre comillas, la tecnología que permite detectar armas, explosivos y sustancias adictivas, sin someter a las personas que deben soportar las requisas a prácticas contrarias a su dignidad.
salvo las requisas de sus ropas, objetos personales y elementos que pretenden ingresar al penal, cierra comillas. 1.2.7. Poco después, en las sentencias T 622 y T 624 de 2005, la Sala Octava de Revisión volvió a referirse a las requisas denigrantes en establecimientos carcelarios al estudiar varias acciones de tutela interpuestas por mujeres visitantes. En estos fallos, la Sala reiteró su jurisprudencia y condenó el hecho de que los tratos humillantes en los establecimientos penitenciarios se hubieran convertido en una práctica generalizada. Por ello, en la parte resolutiva de ambos pronunciamientos ordenó al INPEC dotar los establecimientos carcelarios accionados, abre comillas, de la tecnología apropiada que les permiten determinar la presencia de elementos prohibidos sin someter a los reclusos o a los visitantes a tratos crueles, inhumanos y degradantes, cierra comillas. 1.2.8. En la sentencia T 848 de 2005, la Sala Tercera de Revisión estudió nuevamente varias acciones de tutela interpuestas por mujeres visitantes a establecimientos penitenciarios, que denunciaron el desconocimiento de sus derechos fundamentales durante los procedimientos de requisa. En esta oportunidad, la Sala reiteró su jurisprudencia y elaboró unas reglas básicas con el fin de evitar los tratos crueles, humillantes o degradantes durante las requisas. Esto luego de constatar los atropellos sistemáticos contra las personas que se venían cometiendo en las cárceles del país. 1.2.9. En primer lugar, esta sentencia precisó que la prohibición del artículo 12 de la Constitución no contradice la legítima facultad estatal de practicar requisas razonables y proporcionadas. La posibilidad de requisar toda persona que ingrese a un centro de reclusión se encuentra contemplada en el artículo 55 del Código Penitenciario y Carcelario. Esta norma diferencia el grado de profundidad de la requisa según el sujeto. Mientras la requisa de las personas privadas de la libertad debe ser rigurosa, la requisa de los visitantes debe ser razonable. En cualquier caso, los procedimientos de registro no pueden implicar por ningún motivo tratar de manera humillante o degradante a las personas. Al respecto, la Sala expuso dos puntos. Abre comillas. Si bien algunos de los derechos fundamentales de las personas sometidas a penas privativas de la libertad se restringen en razón de su situación, las personas que desean ingresar a los establecimientos carcelarios y aquellos que tienen derecho a hacerlo gozan de la plenitud de sus derechos y garantías constitucionales, salvo respeto de las medidas absolutamente indispensables para mantener el orden y la disciplina de los establecimientos carcelarios. Así pues, el análisis de la razonabilidad y proporcionalidad de una requisa es más estricto cuando ésta se practica a los visitantes de una penitenciaría o una cárcel que cuando se trata de reclusos. Cierra comillas. 1.2.10. En segundo lugar, reiteró que los límites a las requisas corporales establecidas por la jurisprudencia fueron correctamente resumidos por el INPEC en la Circular 035 de 1997. Este documento dejó claro que no están permitidas las requisas que impliquen contacto físico o visual con el cuerpo desnudo de las personas y sus partes íntimas, puesto, abre comillas, que existen medios alternativos para alcanzar el mismo fin, que no implican una limitación tan grande de los derechos de la persona requisada, y estas requisas, en todo caso, no son un medio adecuado para obtener el fin perseguido, pues como lo indica el propio INPEC, son ineficaces, cierra comillas. Aunque proteger la seguridad y el orden del establecimiento penitenciario es un fin legítimo,
Las requisas que impliquen desnudar a las personas y obligarlas a hacer sentadillas o tocar sus partes íntimas están prohibidas, en tanto vulneran la dignidad humana y existen otros medios menos lesivos para alcanzar el mismo objetivo. 1.2.11. En tercer lugar, la sala reconoció que excepcionalmente puede llegar a ser necesaria una requisa intrusiva sobre el cuerpo humano, siempre que existan razones fundadas. El establecimiento carcelario no cuente con otra alternativa que permita alcanzar el mismo fin y se practique por un profesional de la salud sin ofender el pudor sexual. Se trata de ocasiones donde resulte absolutamente imprescindible realizar una requisa de esta naturaleza para garantizar la seguridad del establecimiento penitenciario. En ese orden de ideas, las requisas que supongan contacto físico con las partes íntimas o visual con el cuerpo desnudo debe llevarse a cabo en cumplimiento de unas condiciones específicas de legalidad, tiempo, modo y lugar. A saber, 2 puntos. Abre comillas. La primera condición, entre paréntesis, legalidad, para llevar a cabo una requisa de este tipo es que sea posible jurídicamente, es decir, que sea practicada por una autoridad declarada competente para hacerlo de manera general y previa por parte de la ley y de manera concreta y actual por parte de una autoridad judicial. La segunda condición, entre paréntesis tiempo, obliga a las autoridades a practicar de manera breve y eficiente, de tal suerte, por ejemplo, que la requisa no se podría prolongar más allá de lo necesario. La tercera condición, entre paréntesis modo, reclama, por ejemplo, que la requisa sea practicada por un profesional de la salud debidamente capacitado, que la persona que la lleve a cabo esté dotada de los instrumentos y medios necesarios para llevar a cabo correctamente el procedimiento, que se haga en condiciones de higiene y salubridad y en condiciones de privacidad, evitando, por ejemplo, la presencia de cualquier persona que no sea estrictamente necesaria para llevar a cabo esta requisa. La persona que será sometida a este procedimiento tiene derecho a saber que las condiciones en que se va a realizar son las adecuadas. Por último, la cuarta condición, entre paréntesis lugar, supone que la requisa se realice en un sitio acondicionado especialmente para el efecto, de tal suerte, por ejemplo, que sea cerrado y garantice la privacidad de la persona y que al momento de realizar la requisa se encuentre en condiciones de limpieza, higiene y salubridad óptimas. 1.2.12. Por tratarse de acciones de tutela interpuestas contra el mismo establecimiento carcelario demandado en la sentencia T 622 de 2005, la Sala reiteró en la sentencia T 848 de 2005 la orden dirigida al IMPEC de dotar dicho establecimiento con la tecnología apropiada para identificar la presencia de elementos prohibidos sin someter a los reclusos o a los visitantes a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, indicó que las nuevas herramientas disponibles, tales como detectores metálicos, máquinas de rayos X, entre otras, debían recibir el mantenimiento apropiado para asegurar su correcto funcionamiento. 1.2.3. Pese a los anteriores pronunciamientos, los abusos durante las requisas a las personas privadas de la libertad y sus visitantes son una práctica persistente en los establecimientos penitenciarios del país. A esta conclusión llegó la sentencia T 388 de 2013, por medio de la cual se declaró nuevamente el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario colombiano. Este pronunciamiento
indicó que uno de los factores determinantes de dicho estado de cosas era la vulneración masiva y generalizada del derecho a la dignidad humana. En el apartado sobre la institucionalización de prácticas inconstitucionales destacó, entre otras, las requisas indignas en las cárceles. Abre comillas. Los tratos indignos no son únicamente para las personas sometidas a penas privativas de la libertad. Sus familiares y amigos están sometidos a restricciones similares y a violaciones de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, con el legítimo e imperioso interés de evitar el ingreso de objetos prohibidos, entre otras razones, por los riesgos y peligros que representan para la propia población carcelaria. Se ha sometido a requisas indignas y degradantes a las personas que visitan a quienes están recluidos en establecimientos penitenciarios y carcelarios. Cierra comillas. 1.2.14. De manera reciente, la sentencia T-609 de 2019, la Sala Sexta de Revisión estudió el caso de un interno y su pareja que fueron sometidos a requisas abusivas antes y después de la visita íntima. El accionante señaló que el personal de seguridad y custodia tocó las partes íntimas de su pareja y de otras mujeres visitantes durante el proceso de ingreso al establecimiento carcelario. Luego de la visita, todos los reclusos fueron obligados a formar una fila y permanecer en ropa interior mientras los guardias pasaban un detector de metales rozando sus partes íntimas. 1.2.15. En este pronunciamiento, la sala reiteró la prohibición de obligar a las personas a desnudarse o tocar sus partes íntimas durante las requisas. Estos actos constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra el derecho fundamental a la dignidad y se encuentran expresamente prohibidos por el artículo 12 de la Constitución. La sala subrayó igualmente la importancia de las herramientas tecnológicas para prevenir la ocurrencia de abusos y maltratos durante los procedimientos de control. En esta ocasión, se ordenó al establecimiento carcelario accionado utilizar en todas las requisas las herramientas tecnológicas disponibles. En la sentencia se dijo lo siguiente, abre comillas. En términos generales, ninguna requisa se realiza al desnudo. Todas deben ser adelantadas por medios electrónicos y está prohibido cualquier contacto directo con la piel o el roce de las partes íntimas. El incumplimiento de estas reglas por parte de los funcionarios acarreará la investigación disciplinaria correspondiente por omisión del deber. La sala llama la atención acerca de la necesidad de dar estricto cumplimiento al reglamento en lo que respecta a los registros a visitantes e internos, no solo en lo que tiene que ver con las conductas prohibidas, sino también con el uso de instrumentos electrónicos. Cierra comillas. 1.2.16. Por último, es importante mencionar la sentencia proferida en 2018 por el Consejo de Estado, en la que ordenó al INPEC indemnizar a una persona privada de la libertad cuyos derechos fueron vulnerados durante una requisa. El demandante interpuso acción de reparación directa contra el establecimiento carcelario en el que se encontraba recluido debido a que durante un procedimiento de registro fue obligado a desnudarse completamente. El daño alegado fue la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Actuando como tribunal de apelación, el Consejo de Estado encontró que el establecimiento penitenciario incurrió en una falla en el servicio,
y le ocasionó un daño moral al accionante con el procedimiento de requisa efectuado. En efecto, expuso lo siguiente, abre comillas, es incuestionable que el actor padeció un perjuicio inmaterial que pertenece al ámbito interno, por cuanto el personal de guardia atentó contra su dignidad humana al ser sometido a un trato cruel, inhumano y degradante como fue el hecho de exigírsele que se desnudara, proceder proscrito por las normas constitucionales y los tratados internacionales sobre derechos humanos, las disposiciones pertinentes del Código Penitenciario y Carcelario y las circulares del IMPEC, cierra comillas. 1.2.17. En resumen, el Estado tiene la facultad legítima y la obligación de practicar requisas razonables y proporcionadas en los establecimientos carcelarios. Estas requisas, por disposición del artículo 55 del Código Carcelario y Penitenciario, deben ser, entre comillas, rigurosas, en el caso de las personas privadas de la libertad y, entre comillas, razonables, en el caso de los visitantes. En cualquier caso, por implicar una vulneración del derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, no está permitido que los guardias del establecimiento penitenciario realicen personalmente requisas intrusivas sobre el cuerpo humano, como obligar a las personas, entre paréntesis, recluso o visitante, a desnudarse, a hacer flexiones de piernas o mantener contacto físico o visual con sus partes íntimas. 1.2.18. La jurisprudencia constitucional ha admitido excepcionalmente la posibilidad de realizar registros intrusivos siempre y cuando existan razones fundadas, sean absolutamente necesarias para garantizar la seguridad del establecimiento y no se cuente con otra alternativa menos invasiva. En dicho escenario, las requisas deben llevarse a cabo en cumplimiento estricto de las condiciones legales, de tiempo, modo y lugar señaladas en el párrafo 4.2.12 ut supra. 2. El principio de presunción de inocencia y el derecho de los detenidos a vestir de civil durante el juicio. 2.1. El principio de presunción de inocencia hace parte del derecho fundamental al debido proceso y es la base sobre la cual se edifica el sistema penal colombiano. El inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política expresamente establece, abre comillas, toda persona se presume inocente mientras no se le ha declarado judicialmente culpable, cierra comillas. En términos similares, el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal señala, abre comillas, toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal, cierra comillas. Por su parte, la Corte Constitucional ha entendido que la presunción de inocencia constituye, 2.2, abre comillas, una de las columnas sobre las cuales se configura el Estado de Derecho y es, de igual modo, uno de los pilares fundamentales de las democracias modernas. 5.2. Los principales doctrinantes de derecho penal consideran que la presunción de inocencia es el, entre comillas, postulado fundamental de la ciencia procesal y el presupuesto de todas las demás garantías del proceso. La posibilidad del Estado de ejercer su facultad punitiva presupone la existencia de una prueba obtenida legalmente que establezca, más allá de toda duda, y a través de las formalidades propias de cada juicio, la culpabilidad de una persona. Hasta entonces, deberá entenderse que el sujeto no cometió el hecho ilícito que se le imputa. En ese sentido, la presunción de inocencia no es otra cosa que, abre comillas, un corolario lógico del fin racional asignado al proceso penal y,
al mismo tiempo de la primera y fundamental garantía que el procedimiento debe asegurar a un ciudadano. Hasta prueba en contrario. Cierra comillas. 5.3. La presunción de inocencia es una garantía que protege a las personas de las posibles arbitrariedades del Estado en el ejercicio del ius puniendi. De este modo, no solo protege el derecho fundamental al debido proceso, sino también otros derechos fundamentales que podrían resultar eventualmente afectados como la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre. Las autoridades deben tratar como inocente a quien se le imputa la comisión de un delito hasta tanto no se demuestre en un juicio lo contrario. La única forma de desvirtuar dicha presunción es mediante una sentencia condenatoria en firme. Según César Beccaria, abre comillas, un ser humano no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, cierra comillas. 5.4. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el principio de presunción de inocencia está compuesto por 3 garantías básicas, a saber, 2 puntos. Abre comillas, primero, nadie puede considerarse culpable a menos que se haya demostrado la responsabilidad mediante proceso legal fuera de toda duda razonable. 2. La carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre la acusación. Y 3. El trato a las personas bajo investigación por un delito debe ser acorde con este principio. Cierra comillas. 5.5. La garantía referente al trato de las personas que no han sido condenadas y se encuentran detenidas de manera preventiva es un tema que merece especial atención. Sobre este punto, es importante comenzar haciendo una distinción entre detenidos y condenados. Un sujeto se encuentra recluido en un establecimiento carcelario por uno de los siguientes 2 motivos. 2 puntos. Primero, porque se le ha impuesto una pena como consecuencia de una sentencia condenatoria. O 2, porque se le ha impuesto una medida de aseguramiento de manera cautelar en el marco de un proceso penal. Mientras que en el primer caso se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia, en el segundo caso esto no ha sucedido y por tanto el sujeto merece ser tratado como inocente pese a estar sometido a una medida restrictiva de la libertad. 5.6. La pena significa que el sujeto procesado ha sido vencido en un juicio, declarado culpable y condenado al final del proceso penal. Existe entonces una sentencia condenatoria. La medida de aseguramiento es un mecanismo preventivo que se impone a una persona indiciada o investigada de manera excepcional para garantizar su comparecencia al proceso, proteger a las víctimas y la sociedad o preservar la prueba. En este caso, la persona aún no ha sido condenada. Si bien la pena y la medida de seguridad son expresiones del ius puniendi, es importante precisar que las dos tienen finalidades diferentes en términos de prevención. 5.7. La pena supone haber desvirtuado la presunción de inocencia, mientras que a quien se impone una medida de aseguramiento se le presume inocente. Los artículos 9 y 11 del Código Carcelario y Penitenciario señalan estas diferencias. 2 puntos. El primero dispone, 2 puntos, abre comillas. La pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización, cierra comillas. Y el segundo, 2 puntos, abre comillas. La detención preventiva tiene por objeto asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas, y la efectividad de la pena impuesta, cierra comillas. No son entonces figuras iguales, ni pueden serlo. Por consiguiente,
El tratamiento que merecen las personas que no han sido condenadas debe ser diferente. 5.8. En relación con el uso de uniformes, por ejemplo, no existe una disposición normativa que obligue a las personas detenidas preventivamente a usar estas prendas. El artículo 65 del Código Penitenciario y Carcelario se limita a señalar lo siguiente sobre el uso de uniformes. Dos puntos. Abre comillas, artículo 65. Uniformes. Los condenados sin excepción vestirán uniformes. Estos serán confeccionados en corte y color que no riñan con la dignidad de la persona humana. Serán adecuados a las condiciones climáticas, así como al estado de salud de los internos, garantizando dentro de los límites razonables y proporcionales sus demás derechos fundamentales. Habrá uniformes diferenciados para hombres y mujeres. Cierra comillas. 5.9. Por su parte, el artículo 90 del Reglamento General del INPEC, abre paréntesis, resolución 6349 de 2016, cierra paréntesis, al cual deben sujetarse los reglamentos internos de los diferentes establecimientos carcelarios, prevé lo siguiente, dos puntos, abre comillas. Los sindicados vestirán sus propias prendas en estado de limpieza. El ingreso de ropa al establecimiento será conforme a lo dispuesto en el reglamento interno, cierra comillas. Es decir que, en principio, las personas que se encuentran recluidas como consecuencia de una medida de aseguramiento tienen la libertad de elegir no utilizar los uniformes que les ofrece el establecimiento carcelario y en su lugar usar su propia ropa. El director del respectivo establecimiento podrá definir en el reglamento interno esta posibilidad, sin perjuicio de que por motivos de seguridad y salubridad haga obligatorio el uso de uniformes exclusivamente al interior del establecimiento. 5.10. Lo que no está permitido en ninguna circunstancia es obligar a las personas detenidas a usar fuera del establecimiento carcelario el uniforme reglamentario que les es proporcionado. Esta medida constituye una vulneración del principio de presunción de inocencia, en tanto las autoridades estatales tienen el deber constitucional de tratar como inocentes a las personas que no han sido condenadas. Para hacer verdaderamente efectiva esta garantía, es importante prestar atención a los detalles que pueden socavar la imparcialidad del proceso penal. En la administración de justicia, los jueces y tribunales, abren comillas, deben protegerse cuidadosamente contra la disolución del principio de que la culpabilidad debe establecerse mediante pruebas probatorias y más allá de una duda razonable. Cierra comillas. 5.11. Las personas con medidas de aseguramiento tienen el derecho a no ser presentados ante el juez con el uniforme de prisión o cualquier otro elemento de encarcelamiento que sugiera culpabilidad. Al respecto, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha reconocido de manera uniforme que juzgar a un acusado en su ropa de la cárcel es contrario al derecho al debido proceso. En el caso de Stelius versus Williams, dicha corporación dictaminó que el acusado no podía ser obligado a ser juzgado con el uniforme de prisión, por lo que se violó su derecho al debido proceso. Por su parte, en el caso Brooks versus State of Texas, indicó lo siguiente, dos puntos, abre comillas, es inherentemente injusto juzgar a un acusado por un delito mientras está vestido con su uniforme de la cárcel, especialmente cuando su ropa de civil está a la mano. No se deben mostrar insinuaciones, indicaciones o implicaciones que sugieran culpa ante el juez, aparte de las pruebas admisibles y los argumentos permitidos. Cierra comillas. 5.12. En resumen, como el sindicado se presume inocente durante el juicio, es lógico que tenga derecho a ser llevado ante el juez
con la apariencia y la dignidad de una persona inocente. Es impropio de un Estado social de derecho obligar a la persona a acudir al juicio donde se discute su inocencia vestido con el uniforme reglamentario de prisión. Este detalle tiene verdadera importancia simbólica y constituye una condición necesaria para garantizar un juicio justo e imparcial. Así las cosas, en desarrollo del principio de inocencia, las personas detenidas tienen derecho a vestir de civiles en todos los escenarios judiciales externos al establecimiento penitenciario.